Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Qué placer, nos honran con su sintonía. La muerte del apodado La Soga, policía y sicario, que se convirtió en una especie de leyenda urbana, y las manifestaciones en su entierro así lo revelan, que por cierto, hay bastante preocupación por las condiciones en que se llevó a cabo. Ahí hubo pelea de gallos, hubo música y hubo mucho contacto, violando el protocolo del distanciamiento. Entonces ahí se ha generado una situación de expectativa de que si se produciera algún tipo de contagio con la cantidad de personas considerables que estaban allí, sin ningún tipo de control. Ahora, la muerte de La Soga, Radamés, el periodista Javier Flores del Listín Diario hizo un trabajo interesante, este relato, estos sicarios al servicio de la autoridad, sicarios protegidos por la autoridad, que es una herencia de la dictadura de Trujillo y que siguió a través de las Fuerzas Armadas, los cuerpos castrenses y la Policía Nacional especialmente, donde miembros de esas unidades por más de 50 años han operado y hay, cada generación tiene, si se quiere, uno o dos policías que se convierten en muy reconocidos como La Soga, Lopecito, Cabrerita, y curiosamente tienen siempre un apodo, y un apodo curioso, con un diminutivo, a veces de su apellido o de su nombre, o por una acción, o por un modus operandi. Entonces, es ver cómo nosotros ahí se refleja la poca institucionalidad, cómo desde la autoridad desde hace tantos años se protegen y se promueven figuras que son sicarios y que después terminan trabajando por su propia cuenta y que son eliminados. Es decir, es una trayectoria. Carlos Berfonier, que La Soga, Cabrerita, Lopecito, terminan bajo la misma condición. Después de que ya resultan incontrolables, al final son eliminados. No se sabe si por enemigos o si desde la propia autoridad lo eliminan por ya el exceso de información que tienen. Desde la época, el final de la dictadura de Trujillo, sobre todo, los servicios de inteligencia de Trujillo cometieron Johnny Ave crímenes. García, un Sí, criminal. sí, ya sobre todo en la última etapa, en los últimos años, cuando estaba Johnny Aves García, desde antes, pero sobre todo en los últimos años, se cometieron crímenes enormes, incluso crímenes que se cometían fuera del país. Es decir, se creaban equipos, escuadrones, como el caso de Galíndez, ¿no? Que fue secuestrado desde Sí, Estados Unidos, en Nueva York. en su propio apartamento en Estados Unidos. Pero también Almoina, que un español, también el atentado contra Rómulo Betancourt. Es decir, las manos largas de Trujillo estuvieron en muchísimos actos terroristas, terrorismo de Estado, típicamente, ¿no? Y también el caso de las hermanas Mirabal, ¿no? Que se quiso simular como un accidente y fue un acto delincuencial del Servicio de Inteligencia Militar, ¿no? Aquí en la cumbre de Camino a Puerto Plata. Pero luego, todos estos sicarios, por ejemplo, lo que pasó con la banda Colorada, persiguiendo opositores, sobre En los todo 12 años. opositores políticos, el caso de Chichi Bolón, como le llaman, que era un Hermógenes Acevedo, ¿no? Un oficial de la policía. Entonces, hasta estos personajes, ¿no? El caso de La Soga, Fernando de los Santos, atrás está Carlos Eber Fournier, que él mismo dijo de que había participado en la muerte de una cantidad enorme de personas. Una famosa entrevista que concedió en la televisión Exactamente. De hace manera como que 20 años. ojalá en algún momento, pues, estos escuadrones de la muerte desaparezcan y estos sicarios hay que enfrentarlos. Y yo pienso que eso solo se podrá hacer cuando haya una verdadera reforma policial.
porque desde sectores de la policía se estimula ese tipo de situaciones y desde más arriba, posiblemente. Sí, ¿no? Y que esas figuras terminan siendo asesinos compulsivos y llega a un punto que matan por placer inclusive, porque ya matar personas se convierte en una actividad fundamental para sus vidas, para su dinámica, lo interiorizan y se tornan incontrolables y cometen muchísimos actos deleznables y acribillan a personas muchas veces que no tienen siquiera ningún tipo de vinculación con hechos criminales y hay muchas anécdotas de historias en ese sentido de estos sicarios que lo forma la autoridad, lo estimula la autoridad y después se salen de control. Ojalá que los escuadrones de un término muy corrido en ese ámbito de hacer un chapeo bajito a través de estos escuadrones de la muerte sean eliminados, como tú señalas, Radamés, se ha superado esto y que la sociedad no lo tome como ejemplo ni como parámetro. Esos son antivalores, son antivalores. La asistencia enorme en el sepelio de la soga indica que mucha gente cree que esa es la solución al problema de la delincuencia. Matar los supuestos o reales delincuentes, es decir, no aplicar el Estado de Derecho, que una justicia realmente pueda procesar, respetando lo que se llama el debido proceso, todos esos delitos, ¿no? De manera que esa es la situación. Y el que la tiene difícil en Estados Unidos es Donald Trump, Alejandro, porque él ha querido tomar una serie de medidas para enfrentar todas estas tensiones, todas estas movilizaciones que ha habido en Estados Unidos, incluyendo algunos actos de vandalismo, que a veces, sobre todo, que acompañan estos hechos, ¿no? Que a veces, casi siempre lo acompañan, ¿no? Porque hay de todo, cuando la gente se moviliza, hay de todo, se moviliza de todo tipo de personas y de sectores. Pues la amenaza de mano dura de Trump choca contra el muro de los militares en Estados Unidos. Él ha querido que los militares intervengan y mando del ejército retirado y en ejercicio señalan la militarización de la respuesta a las protestas raciales. El jefe del Pentágono acusa al presidente Donald Trump de abuso de poder. Es decir, de manera que la cosa no es tan fácil como Donald Trump cree que podemos no, ocurrir. porque es que a veces el presidente Trump entiende que es como si él estuviese en una de sus empresas y Estados Unidos se mueve con unos altísimos niveles de institucionalidad. El presidente tiene que someterse a un rigor, a unos protocolos. En sociedades como la nuestra eso es inconcebible. Una orden de un presidente es acatada y ejecutada inmediatamente. ¿Tú sabes hasta quién se opuso? Hasta el jefe del Pentágono que está abajo, sí. Mark Esper, y también se opuso el que había sido el anterior de su propio gobierno, un militar con muchos méritos, un gran historial como Jim Mattis, que acusa al presidente de abuso de poder y vulnerar la Constitución. Es decir, Jim Mattis estuvo hasta hace un tiempo como jefe del Pentágono, ¿no? De manera que hay una situación. También otro alto cargo del Departamento de Defensa dimitió en desacuerdo por la dispersión violenta de una concentración pacífica. El jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Miller, ha enviado un mensaje a los comandantes recordando el derecho de los estadounidenses a expresarse y reunirse en asamblea. ¿Tú me estás oyendo? Sí, eso hay un tema ahí, el respeto a los derechos constitucionales en Estados Unidos. Eso es esencial y ha sido fundamental para el desarrollo de esa sociedad. Lo que tienen que ver es cómo controlar los hechos de vandalismo y que la protesta sea pacífica. Ahora, Donald Trump está en una campaña, en un proceso de campaña, ya hay una economía afectada y probablemente él está evaluando y viendo
que estas protestas, estas manifestaciones, Sandra, afectarían aún más la batería. su ejercicio electoral en los Estados Unidos, y evidentemente que está tratando de reducir al mínimo los hechos que están aconteciendo con el caso de las protestas en Estados Unidos. Ahora, la respuesta no parece que va a ser como él quiere, una respuesta de violencia, de uso de la fuerza para disuadir estos disturbios, que sí hay que criticar lo de evidentemente el daño a negocio y el saqueo, eso es inaceptable. Evidentemente la sociedad norteamericana tiene muchos problemas en este momento, porque además de la pandemia, eso ha generado una situación económica difícil. Estamos hablando de un desempleo enorme en Estados Unidos en este momento, y de que la economía, el Producto Interno Bruto, tendrá un crecimiento negativo durante todo este año. De manera que, además hay elecciones dentro de poco en Estados Unidos. En poco tiempo. En el mes de noviembre. En el mes de noviembre, es decir, que estamos a ¿cuántos meses de las elecciones? Estamos a 4 meses más o menos de las elecciones, ¿no? 4 o 5 meses de las elecciones. De manera que hay una situación muy difícil en Estados Unidos. Vamos a ver en qué para todo eso. Sí, es un contexto bastante adverso el que hay ahora mismo en los Estados Unidos, porque el inicio de la recuperación económica ha sido bastante intensa. Incluso hoy se publicó el reporte de desempleo y la expectativa que había no se cumplió. O sea, se pensaba que el número del desempleo iba a ser mayor en los Estados Unidos y no ha sido así. Entonces, ese aspecto económico, esa es la punta de lanza de Donald Trump, el crecimiento económico, el auge económico. Y él sabe que estas protestas, estas manifestaciones pueden afectar, porque si ese repunte económico coincide con las elecciones, él tendría una ganancia de causa importante. O sea, mucha gente reintegrándose a su trabajo, iniciando esa dinámica. Entonces las protestas estarían pues limitando ese desarrollo económico, porque muchas empresas que empezaron a abrir tienen que cerrar, la gente no saldría, no iría a los negocios. Así que es una situación bastante compleja y ojalá que la sangre no llegue al río, como dicen en los Estados Unidos, porque los ánimos están bastante caldeados y los discursos, la postura, son muy fuertes. Es que el tema racial, y tú lo has analizado aquí, la lucha racial está en el ADN de la conformación de los Estados Unidos. Sí, es un racismo estructural que hay ahí. Es un problema que está en la historia norteamericana. No es un problema de ahora, ¿no? Que se mezcla la discriminación social con la discriminación racial. De manera que vamos a ver, porque la reactivación de la economía no será un proceso rápido, eso tomará un tiempo, Alejandro. Pero claro, porque fue un golpe duro, un golpe durísimo. Sí. Esto va a tomar. Tendremos que volver otra vez a hablar del tema evidentemente más importante, que son las elecciones presidenciales en nuestro país. No sé si tenemos una pausa ahora o seguimos. Sí, vamos a continuar antes y haremos una pausa. El tema sí de las elecciones, cada mes hay un aspecto con el voto en el exterior. Escuché a Eddie Olivares con una denuncia también bastante fuerte de que acusando al canciller de la República, Miguel Vargas, de estar vinculado inclusive a un sector de la Junta, él lo mencionó. Tendrá evidentemente que dar mayores detalles sobre eso, de aún persistir en colocar trabas para el voto en el exterior. Y es una de las defensas que nosotros tenemos que llevar como sociedad. En los dominicanos en el exterior, si la situación económica de nuestro país no está peor con lo del coronavirus,
es gracias a ese sacrificio que están haciendo nuestros hermanos de la diáspora, que a pesar de las limitaciones, siguen enviando sus remesas de forma religiosa. Entonces, ellos necesitan, y es un derecho que tienen, y hay que generar las condiciones para que ellos puedan votar el 5 de julio. Eso Es no... evidente, yo comparto esa opinión, esa denuncia de Eddie Olivares. Aquí en este programa le hemos dado mucho seguimiento al voto en el exterior, Alejandro. Desde el principio. Tenemos varios meses hablando de ese tema. Y es evidente que Miguel Vargas está haciendo todo lo que puede para obstaculizar el voto en el exterior y tiene que ser denunciado. Es más, si tiene que ser sancionado por eso, él debería ser sometido posiblemente a la procuradora electoral, ¿verdad? Hay una encargada, porque es hay muy una fiscal evidente, electoral, la fiscal electoral. muy evidente que él está tratando de crear problemas. Como no, lo primero que quiso, no solo Miguel Vargas, en realidad el partido oficial no quiere esas elecciones. Finalmente la ha aceptado a regañadientes. Pero en el caso concreto de Miguel Vargas, este hizo todo lo posible, incluso hizo declaraciones de que iba a ser muy difícil que esas elecciones... Que el Departamento de Estado, y que eso lo desmontó, que hay que darle ese mérito, el congresista Adriano Espaillat Exactamente. desmontó lo que el Departamento de Estado había prohibido, y eso fue una manipulación. Como no se pudo, como Miguel Vargas y demás, y sectores oficialistas del partido oficial no pudieron desmontar, impedir las elecciones en el exterior, ahora están tratando de que disminuir al mínimo la cantidad de ciudades donde se pueda votar, es decir, generando un ambiente de dificultad, como por ejemplo no teniendo los locales a tiempo, incluso no tramitando las informaciones adecuadas, porque no es lo mismo tú solicitar elecciones para el 5 de julio que solicitarla para el 17 de mayo, ¿no? Como estaban programadas. Entonces, esa denuncia, yo he estado dándole mucho seguimiento al voto en el exterior y es evidente que Miguel Vargas está en una línea de obstaculizar las elecciones en el exterior. Yo creo que esa denuncia tiene mucha pertinencia y ese señor tiene que ser denunciado y, si es posible, sometido a los mecanismos de la justicia dominicana, ese señor, ¿no? Bueno, vamos a una pausa entonces y seguimos defendiendo el voto en el exterior. El liderazgo de la diáspora tiene que continuar y nosotros lo estaremos apoyando en eso. El dominicano en el exterior tiene ese derecho, hay que garantizárselo y respetárselo. Vamos a la pausa. Puntos y enfoques. Actualidad informativa en perspectiva.